Mari busaya, Mari bupeñi. Kume, ako kumpayaimun. Chumie chihuarin tuñekei mapusawun meu. ¿Cómo se escribe en mapuzungún? Feley, recordemos que existen muchos grafemarios para escribir en mapuzungún. Por tanto, existen muchas formas de escribirlo. En esta oportunidad, nos enfocaremos en dos de los grafemarios más utilizados, que son el rañileo y unificado, y lo vamos a comparar con el grafemario visto en la sesión anterior, es decir, el grafemario Asumchefe. A continuación, te presento las letras del grafemario mapuche rañileo y también las del alfabeto mapuche unificado. Pero, ¿cómo se pronuncian? Wiño inanyain tufachisungu. Reanudemos. Feley, una característica del grafemario rañileo es que utiliza solo una letra por sonido. Te presento las mayúsculas y su respectiva pronunciación en minúscula, la cual es comparada con el grafemario Asumchefe. A, Shu, Fu, E, Fu, I, Ku, Lu, Lu, Liu, Mu, Nu, Mu, Ngu, Nyu, O, Pu, Ru, Su, Tu, U, Tru, Wu, Yu, Ngu. Ahora te presentaré el grafemario unificado. La principal característica de este alfabeto es que subraya las interdentales. Te presento las mayúsculas y su respectiva pronunciación en minúscula, la cual también es comparada con el grafemario Asumchefe. A, Chu, Fu, E, Fu, Ngu, I, Ku, Lu, Lu, Liu, Mu, Nu, Nyu, Nu, Nu, O, Pu, Ru, Su, Tu, Tru, Tu, U, Wu, Yu. Es sabido de las dificultades que representan los distintos grafemarios de la lengua mapuche y que suelen confundir a estudiantes y a las personas que en general no entienden por qué una misma palabra se ve gráficamente distinta en los diversos alfabetos. Veamos de una manera didáctica algunos ejemplos de estas similitudes y de estas diferencias. Existen muchas palabras que se van a escribir de la misma manera en los tres grafemarios. Por ejemplo, la palabra epu y también la palabra forro. Pero también hay letras con variadas formas de escritura. Por ejemplo, la palabra chaya en el grafemario rañileo se escribirá caja, pero su pronunciación seguirá siendo chaya. Lo mismo sucede con la palabra queyen, que en el grafemario rañileo se escribirá quejen, pero su pronunciación seguirá siendo queyen. Un último ejemplo es la palabra llamposqueñ, que se escribirá de forma diferente en los tres grafemarios. Aquí te dejo un cuadro que ilustra la comparación de las principales diferencias entre los alfabetos rañileo, unificado y Asumchefe. Usawain, trabajemos. Con la tabla comparativa anterior, escribe la diferencia de la palabra según el grafemario que corresponda. Guíate por el ejemplo. Kumewe chupeta mixau. Que te quede bueno tu trabajo. Creo que ya nos vemos. Chao, chao.